¿Cuántas veces has tenido que trabajar duramente para conseguir algo? Piensa en esa carrera que estudiaste, esas noches sin vela, esas horas en tutorías, esas horas interminables en la biblioteca, luchando cada día, yendo a las prácticas para sacar esos estudios adelante, esa profesión. Piensa en ese ascenso que tanto te costó conseguir, tiempo en el que no podías ver tanto a la familia, horas extra trabajando, dándolo todo por ese proyecto que tenía que acabar y al final conseguiste ese ascenso soñado o ese trabajo. Piensa en esa casa, cuántas renuncias tuviste que hacer, cuántas veces quedándote en casa en vez de salir y gastar dinero para poder ahorrar y comprar, asumir el gasto de esa casa. O también piensa en esa relación que tanto trabajo te costó. De hecho, hay gente aún que sigue trabajando arduamente para conseguir una relación, una pareja. Piensa en todos esos momentos en los que has luchado duramente, has trabajado duro para conseguir el sueño que tenías o la cosa que te habías propuesto. Y vivimos en una sociedad en la que nos hemos acostumbrado a luchar por todo, a luchar para conseguir nuestros sueños. Luchamos, nos levantamos y damos el 200% cada día, aunque sea a rastras, para conseguir aquello que soñamos. Pero yo me pregunto si con la religión, con Dios, hemos hecho lo mismo. ¿Te has parado a pensar que quizá estamos haciendo lo mismo? Hemos transmitido durante tanto tiempo que Dios es algo que tú tienes que ganarte, que la salvación es algo que tienes que luchar para conseguir. Quizá el cristianismo a lo largo de los siglos ha transmitido una idea de un Dios que lo único que hace es, prácticamente parece que odia a la humanidad y cada vez se lo pone más difícil. Y tú tienes que luchar duramente para portarte súper bien, para cumplir todo lo que Él te propone, para no arder en el infierno eternamente, que parece ser lo que Él propone. Quizá nos hemos equivocado en el cristianismo y no tenemos que seguir vendiendo una imagen de Dios que no es bíblica. No tienes más que ir al Prado y darte un paseo viendo los cuadros y vas a ver cómo ese Netflix HBO de la época es el reflejo de la cultura, el reflejo de la historia, de cómo hemos visto a Dios. Un Dios que solo se conseguía ganar su favor a través del sufrimiento, a través del sacrificio, a través de esfuerzos sobrehumanos para conseguir que nos mirara con misericordia. Cuando esa es la imagen que tienes de Dios, cuando Dios es de esa manera, solo hay 3 tipos de personas en la humanidad. Los primeros son aquellos que son tan malos que solo les espera el fuego eterno, solo les espera la condenación. Así que si eres una de esas personas, seguramente llevas rechazando el cristianismo prácticamente toda tu vida, porque te han metido en la cabeza que eres tan mala persona, eres tan malo, eres tan pecador, que no tienes derecho ni acceso a la salvación. O quizá eres del segundo tipo de personas que aún siguen dándolo todo, se esfuerzan y luchan. Son personas que no se consideran salvas. Tú les preguntas, pero te sientes salvado, te sientes salvada, Dios te ha salvado. Y no saben responder si sí o si no, más bien es un no, porque creen que no han hecho aún suficiente para ganar el favor de Dios. Son personas cristianas que viven sufriendo, viven intentando esforzarse al máximo para conseguir el favor de Dios. Y por último está ese tercer grupo de personas, las personas santas, o las que se llaman a sí mismos santas, personas que se creen que lo hacen todo bien y que normalmente atizan a los demás, normalmente hacen daño a los demás. Yo no sé tú qué piensas, pero la verdad es que a mí en este planteamiento se me quitan las ganas de ser cristiano. Y la pregunta ¿es esta la idea de Jesús? ¿Era este el proyecto que Él tenía en mente cuando vino a este mundo para comenzar algo que Él llamó iglesia? Creo que Pablo en Romanos habla de lo que muchos consideran el corazón de su carta en el capítulo 3. Y muchos además consideran, de las personas que reformaron la iglesia ya por el siglo XVI, consideran que además es el corazón, la esencia de todo el Evangelio. Y hoy vamos a ver ese capítulo 3, vamos a ver unas pinceladas de por qué es tan importante. Porque Pablo dice cosas como porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú sabes, la palabra que utiliza Pablo para gloria es un concepto bíblico en el que cuando los seres humanos fuimos creados con la gloria de Dios, con la imagen, con la semejanza, el carácter de Dios en nuestra vida. El hecho de decirle a Dios gracias, pero tu plan no me gusta ir por libre, no quiero saber nada de lo que tú me propones, hizo que nosotros perdiéramos esa gloria. Y Pablo dice que todos, absolutamente todos, no importa si vistes mejor, no importa si vistes peor, no importa si eres más alto, si eres más bajo, no importa absolutamente nada. Todos estamos destituidos, todos necesitamos algo que hemos perdido. Todos necesitamos algo que se llama Dios. Aquí nadie es mejor que nadie y nadie se ha ganado aún la salvación.
Una de las incoherencias más grandes que hemos transmitido los cristianos a lo largo de siglos es que Dios ama a las personas buenas y odia a las personas malas. Pero esto es una gran incoherencia que hemos transmitido que no encaja con la realidad. Porque si hay algo que decir acerca de todo esto es que ni te salva ser religioso, ni te salva el no ser religioso. No te salva el ser una persona llena de moral, como tampoco te salva ser una persona inmoral. No te salva ser una persona santa, llena de santidad, como tampoco te salva el dejar de serlo. ¿Qué te salva entonces? Quizá nada de lo que tú hagas te puede salvar. Quizá la respuesta es mucho más sencilla y quizá debemos empezar a encontrarla en la manera en la que Jesús trata a las personas que nosotros llamamos como personas pecadoras o personas que directamente no son buenas personas. Dice Pablo en Romanos 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Los cristianos no son aquellos que son santos, sino precisamente los cristianos son personas que no son buenas, pero que han sido reconciliadas con Dios. Todos necesitamos a Jesús, porque no hay aún bueno ni una persona, no hay nadie que sea bueno. Y nos equivocamos cuando intentamos transmitir a través de la religión que las prácticas religiosas pueden o tienen el poder de ganar el favor de Dios de alguna manera. Quizá como religiones nos hemos equivocado, como religión cristiana nos hemos equivocado al intentar transmitir la idea de que cuanto más te esfuerces, más vas a conseguir que Dios esté pendiente de ti o que Dios esté a favor de ti. Pero déjame que te diga una cosa, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más de lo que ya eres y no hay nada que puedas hacer incluso aún habiendo sido enemigo de Dios. Este es el carácter de Jesús, y que Dios toma la iniciativa para aquellos que habían sido declarados enemigos suyos. Es que el cristianismo no es para los cristianos, el cristianismo es precisamente para los que no son cristianos y son enemigos de Dios, porque Cristo vino para morir por los que eran sus enemigos, los que estaban enfadados con él, con Dios, y no con aquellos que ya se consideraban salvos, que se consideraban santos. Y esto es importante porque el cristianismo entonces cobra una nueva identidad, cobra una nueva dimensión. El cristianismo no depende de ti, depende de lo que Jesús hace por ti. Es una acción suya, no es tuya. Y por eso Pablo continúa en Romanos 3:22 y dice la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en él. Hay una palabra aquí que es la fe, que en griego es pistis, que también significa fidelidad. Así que quizá no es tanto por la fidelidad tuya o tu fe, sino por la fidelidad de Jesús que esto es posible. Al final la justicia de Dios, que es esa muerte en la cruz, ese sacrificio de Dios hecho por ti para que tú te salves, no es algo que dependa de ti, sino es algo que depende de él. Fidelidad a una relación, fidelidad a una promesa cumplida, fidelidad a un pacto en el que quieres ser tu amigo y quieres serlo para siempre. Y esa fe está disponible para todos, esa fe que nos permite creer y confiar en lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Está al alcance de todas las personas. Y quizás piensas que no estás a la altura de lo que las exigencias religiosas te obligan. Quizá no estás a la altura, piensas que no estás a la altura de lo que las personas religiosas devotas piensan que deberías hacer para alcanzar la salvación. Por eso necesitas a Jesús. Quizá tú has tenido una experiencia que por tu color de piel, por tu orientación sexual, por miles de motivos te sientes repudiado, rechazado, te sientes marginada de la iglesia, de la salvación. Necesitas a Jesús. Y si eres una persona devota, religiosa, que cumple con los preceptos y con los mandamientos y con las normas y crees que todo lo haces bien, necesitas a Jesús. En esa fe, en la fe de Jesús, en la fe en Jesús, en la fe que Pablo propone, no hay orgullo, no existe el orgullo, todos somos iguales, porque todo depende de Jesús y no depende de nosotros. ¿Sabes? La naturaleza, el amor de Dios, su carácter, su generosidad, no pueden ser coaccionados por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él ha hecho. Ningún ser humano es capaz de mover la compasión a Dios más de lo que Él ha decidido dar ya por nosotros. El perdón es una de las cosas que tenemos que entender, porque el perdón de Dios no va acerca de contar todas las acciones buenas que has hecho en tu vida, sino precisamente el perdón de Dios consta
se desarrolla en pasar por alto, en no tener en cuenta todos tus fallos. Y la pregunta que te estarás haciendo es, ¿así de fácil? Ya está. ¿Sabes? Hay mucha gente que se pondría nerviosa. Se pondría nerviosa ante tanta facilidad de salvación. Pero déjame que te diga una pregunta. ¿Alguien te pidió permiso para venir aquí? ¿Alguien te pidió permiso para sufrir las injusticias que estás sufriendo en tu vida? ¿Alguien te pidió permiso para nacer en este mundo? Al igual que vives en un mundo sin injusticia, con injusticia, sin haberlo elegido, Dios te está ofreciendo la libertad de elegir un mundo justo, un mundo que Él te quiere proponer. Y yo sé que hay muchas personas que se estarán poniendo nerviosas y dirán, pero, siempre hay un pero cuando las personas religiosas se ponen nerviosas. Y no estoy diciendo todas las personas religiosas, pero hay ciertas personas religiosas que se ponen nerviosas cuando hablamos con este tema. Pero es que si no cumples, pero es que si no haces, siempre hay un pero. Pero en la Biblia yo no veo ningún pero, excepto este. Y es el que Pablo sigue diciendo. Por medio de la ley es el conocimiento de pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. El único pero viene a resaltar la cruz, el único pero viene a resaltar el sacrificio de Dios, el único pero es con respecto a la ley, lo que Jesús ha hecho por ti. Porque haber sido justificado por Dios no significa que ahora eres una persona buena. Haber sido justificado por Dios significa que has sido absuelto de tu maldad, que has sido absuelto de tus fallos, que has sido absuelto de tus errores. Es haber entrado en un pacto de amistad donde Dios cumple sus promesas, donde Dios quiere relacionarse contigo íntimamente. Y por eso Pablo sigue diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mantener su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Es por gracia. Yo sé que Pablo utiliza muchas palabras extrañas, complejas, raras y a veces es difícil de entender, pero solo tienes que desgranar, solo tienes que desmontar un poco el mensaje que Pablo está diciendo. Es por gracia. Gracia, esa palabra tan buena, gracia no es una cualidad de Dios. Gracia es precisamente lo que Dios, la forma en la que Dios está actuando con nosotros a través de Jesús. Porque la gracia no es para quien la merece, sino para quien realmente la necesita. Y por eso Jesús no pregunta, no exige, no pide. Jesús lo primero que hace es dar su vida para entonces poder entrar en una relación contigo. La salvación no es para quien la merece, sino para quien la necesita. Y esa palabra tan rara, propiciación, propiciatorio, viene de una palabra griega que es hilasterion y se utiliza en Levítico y se desarrolla en el santuario, en el concepto de santuario donde estaba la presencia de Dios. Y ese hilasterion significa el asiento de misericordia, donde la presencia de Dios se juntaba, se unía, se encontraba con el pueblo. Ahí, en ese asiento de misericordia, Dios salvaba al pueblo de Israel. Así que imagínate como a gran escala lo que Pablo te está diciendo, al igual que en aquel entonces, en ese Israel, en ese santuario, la presencia de Dios en ese hilasterion se encontraba con el pueblo y le salvaba. Jesús a gran escala está salvando a la humanidad porque Él está siendo ese asiento de misericordia, donde el cielo se junta con la tierra. Y es por gracia, porque del lado de Dios es gracia y del lado de la humanidad es fe. Así que no te creas esa idea religiosa tradicional en la que tú debes hacer un montón de sacrificios y darle duro para calmar a un Dios que está cabreadísimo contigo por lo mal que haces las cosas siempre. Esa idea no es bíblica, porque la idea bíblica precisamente te presenta a un Dios que es capaz de alterar su actitud hacia el pecado que hay en ti, precisamente porque te ama mucho más que lo que hay en ti. Y por eso, no importa la cantidad de errores, no importa la cantidad de maldad que hay en ti, Jesús ya murió por ti y ahora solo está esperando que tú quieras empezar una relación de amistad con Él. Cuando experimentas esa salvación, cuando te das cuenta de esa naturaleza de Dios y de la acción que tiene hacia ti, solo hay una cosa que Pablo dice en Romanos, y es que te trae paz, te aporta paz. Y Pablo dirá, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz porque Él dio ese primer paso. Tenemos paz porque
como en una relación, que siempre hay una discusión, hay dos tipos de personas. La persona que es súper rencorosa y que tarda muchos días en que se le pase el enfado, y la persona que siempre está intentando la reconciliación. Esa persona que está como un niño dando vueltas, intentando coincidir en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Esa persona que intenta entrar en el mismo campo de visión y cruzar las miradas, y cuando esas miradas se cruzan, su mirada te está diciendo: oye, ¿qué tal si hablamos ya? Que no puedo aguantar más enfadados, que quiero hablar contigo, quiero que lo solucionemos, quiero que de verdad volvamos a estar bien como antes. Esa reacción, que es como un niño. Ese segundo tipo de persona es Jesús en tu relación. Es esa persona que está constantemente intentando que se te pase el rencor, que se te pase la ira, que se te pase el enfado, que se te pase todo lo malo, para poder volver a disfrutar juntos de una relación tan bonita como la que Él te ofrece. Esa es la pregunta que Dios te hace. ¿Podemos hablar? Déjame solo un momento, porque yo te voy a aportar esa paz que en el hebreo shalom, esa palabra, transmite tanto. La paz para ti, para mí, puede ser algo simplemente como cese de hostilidades, cuando no hay guerra, o cuando hay guerra, para pararlo hay que hacer la paz, o cuando discutimos hacer las paces, pero para Dios ese shalom va mucho más allá, es la seguridad, la tranquilidad y por supuesto la esperanza. Pablo pondrá el ejemplo de Abraham. Y pondrá el ejemplo de Abraham porque para los judíos Abraham era alguien intachable, alguien correctísimo, alguien súper santo, alguien que no cometía fallos. Solo tienes que leer un poco la Biblia para darte cuenta que unos poquitos fallos sí cometía. De todas maneras, para los judíos, cuando Pablo estaba utilizando la figura de Abraham, los judíos estaban pensando en alguien intachable, alguien súper perfecto, alguien santo, alguien que no cometía errores. Pero Pablo utiliza a Abraham de la manera en la que ellos menos esperan. ¿Sabes? A veces cuando colgamos medallitas encima de ciertas personas a las que llamamos santos, esas medallitas se convierten en losas para tu propia fe. Porque te das cuenta que nunca vas a estar a la altura que se espera de ti cuando te comparas con otras personas. Pero es que tu objetivo en la vida no es compararte a nadie. Tu objetivo en la vida es dejar que Jesús te abrace. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho daño intentando hacer comparaciones, intentando transmitir que los cristianos somos una élite y que somos más santos que los que no son cristianos, porque es el mundo y los cristianos, porque es los gentiles y los cristianos, porque son los paganos y los cristianos? Como si nosotros fuéramos mejores que los demás. Pablo pone el ejemplo de Abraham y dice que por su fe se le contó su justicia. No por las obras, sino antes incluso de todo lo que Abraham hizo obedeciendo a Dios y caminando con Dios, Abraham ya había sido contado por justicia. ¿Sabes por qué? Porque Abraham creyó en Dios. Así que Abraham no es un modelo de santidad, Abraham es un modelo de fe. La salvación no es lo que haces, la salvación es lo que Jesús ha hecho. Así que, de la misma manera que Abraham tuvo fe y creyó en Jesús, esa misma fe puedes creer tú, puedes tener, para creer en el Dios que da vida a lo que está muerto, para creer en el Dios que da vida a los muertos, para creer en el Dios que da vida a lo que está muerto en ti, para creer en ese Jesús que quita todo lo malo y te aporta todo lo bueno, para creer que aún se puede, en el siglo XXI, seguir desmontando el cristianismo.